La noche de primavera en Gloucester envolvía la mansión Hollowridge en un manto de estrellas brillantes. El salón principal resplandecía con cientos de velas que iluminaban a la alta sociedad inglesa reunida para el baile anual de los Pembroke. Las damas lucían sus mejores galas y los caballeros sus impecables fracks, mientras la orquesta llenaba el aire con los acordes de un vals. El marqués Dorian Hollowridge observaba desde un rincón con una copa de brandy en la mano y una expresión de absoluto desinterés. A sus 32 años, se había ganado la reputación de ser uno de los solteros más codiciados de toda Inglaterra, no solo por su título nobiliario y su considerable fortuna, sino también por su apariencia imponente. Alto, de cabello negro como el ébano y ojos grises como el acero, Dorian poseía una presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba a una habitación. Sin embargo, esta noche su atención estaba fija en una sola persona, la señorita Elowen Ravenscroft. Elowen había llegado a Gloucester apenas hace 3 semanas, proveniente de Cornwall. Era la sobrina del vizconde de Thornfield y había venido a pasar la temporada social con sus tíos, después de la reciente muerte de sus padres. A sus 21 años, destacaba entre las jóvenes casaderas no solo por su extraordinaria belleza, cabello castaño rojizo que caía en ondas suaves, ojos verdes como esmeraldas y una tez clara con delicadas pecas, sino por su manera de comportarse. A diferencia de otras jóvenes, Elowen no parecía impresionada por los títulos o las fortunas. Se mostraba educada pero distante, como si todo el juego social fuera un teatro que observaba con curiosidad, pero sin verdadero interés. Esta indiferencia era precisamente lo que había captado la atención de Dorian durante las últimas semanas. «Veo que sigues observándola, Hollowridge», comentó Lord Edmund Blackwood, un viejo amigo, acercándose a él con una sonrisa burlona. «¿Por qué no simplemente le pides un baile?» «No tengo idea de a quién te refieres», respondió Dorian con frialdad, dando un sorbo a su bebida. Edmund soltó una carcajada discreta. «Por supuesto que lo sabes. La señorita Ravenscroft ha rechazado ya a 3 pretendientes esta noche, incluido el joven Pembroke, el anfitrión». Dorian apretó ligeramente la mandíbula. «¿Y por qué habría de interesarme eso? Porque no has dejado de mirarla desde que entró al salón con ese vestido verde que hace juego con sus ojos». El marqués no respondió. Era cierto, el vestido de seda verde esmeralda que Elowen llevaba esa noche resaltaba el color de sus ojos y su esbelta figura. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, con algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Era, sin duda, la mujer más hermosa del salón, y Dorian no era el único que lo había notado. «Te advierto, amigo mío», continuó Edmund, «si no actúas pronto alguien más lo hará. He oído que el barón Westford tiene intenciones serias». Dorian fingió indiferencia, pero la mención del barón Alexander Westford hizo que algo se tensara en su interior. Westford era conocido por su encanto, su fortuna recién adquirida en el comercio con las Indias y su capacidad para conseguir cualquier cosa que se propusiera. «Que haga lo que quiera», respondió Dorian con aparente desinterés. «Las intrigas románticas de la temporada me tienen sin cuidado». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos seguían fijos en Elowen, quien en ese momento rechazaba cortésmente otra invitación a bailar. ¿Qué tenía esa mujer que la hacía tan diferente? Tal vez era la melancolía que a veces atravesaba su mirada, o quizás la forma en que observaba todo con una inteligencia que contradecía la frivolidad esperada en las jóvenes de la alta sociedad. Dorian había coincidido con ella en 3 ocasiones previas: una cena en casa de los Thornfield, un paseo por los jardines de Kew y un concierto de música clásica. En todas esas ocasiones habían intercambiado apenas unas palabras de cortesía. Él, por orgullo, se había mostrado distante. Ella, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, parecía evitarlo deliberadamente. La orquesta comenzó a tocar un nuevo vals, más cadencioso y romántico que los anteriores. Dorian se disponía a abandonar el salón, cansado del bullicio y las conversaciones superfluas, cuando algo captó su atención y lo dejó completamente inmóvil. Elowen Ravenscroft sonreía, no una sonrisa educada o forzada como las que había visto antes, sino una sonrisa genuina, radiante, que transformaba por completo su rostro. Sus ojos brillaban con una luz interior que parecía iluminar toda la estancia, y esa sonrisa no estaba dirigida a cualquiera, sino al barón Westford, quien se acercaba a ella con una rosa blanca en la mano. Algo ardió en el pecho de Dorian, una sensación desconocida,
mezcla de ira y otro sentimiento que no quiso nombrar. Vio cómo Westford se inclinaba ante Elowen, le entregaba la rosa y le susurraba algo al oído que la hizo sonrojar ligeramente. Y luego, para su absoluta consternación, ella aceptó la mano que el varón le ofrecía y se dirigió con él a la pista de baile. «Parece que llegaste tarde, amigo mío», comentó Edmund con genuina compasión. Dorian dejó su copa vacía en la bandeja de un sirviente que pasaba y enderezó los hombros. «Te equivocas, Edmund. No se puede llegar tarde a un lugar al que nunca se ha tenido intención de ir». Pero sus ojos fríos como el hielo seguían la figura de Elowen mientras se deslizaba por la pista en brazos de Westford. La observó reír ante algo que el varón le dijo, y sintió cómo su propio rostro se endurecía en una máscara de indiferencia. Lo que Dorian no sabía era que Elowen era perfectamente consciente de su mirada. Durante semanas había sentido esos ojos grises siguiéndola en cada evento social, estudiándola como si fuera un enigma que resolver, y aunque nunca lo admitiría, ella también había estado observándolo. Había escuchado historias sobre el marqués de Hollowridge. Su reputación lo precedía. Arrogante, distante, exigente hasta la crueldad con aquellos que trabajaban para él, pero justo a su manera. Decían que nunca se había enamorado realmente, que mantenía a todos a distancia después de la trágica muerte de su hermano menor en un accidente de caza años atrás. Elowen se había prometido a sí misma no caer en las redes de ningún aristócrata durante esta temporada. La muerte de sus padres en un naufragio aún pesaba demasiado en su corazón como para pensar en romance. Había venido a Gloucester para complacer a sus tíos, no para buscar marido. Y sin embargo, cada vez que sentía la mirada de Dorian Hollowridge sobre ella, algo en su interior se agitaba, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Es usted una excelente bailarina, señorita Ravenscroft», comentó Westford mientras la guiaba por la pista con elegancia, «tan ligera como una pluma». «Es usted muy amable, varón», respondió ella con cortesía, pero su mente estaba en otro lugar. Podía sentir la intensa mirada de Dorian quemándole la espalda. ¿Por qué la observaba con tanto interés si nunca se dignaba a dirigirle más que las palabras necesarias? «Debo confesar que he esperado toda la noche para este momento», continuó Westford. «Desde que la vi entrar, supe que debía bailar con la mujer más hermosa del salón». Elowen sonrió educadamente ante el cumplido, pero sus ojos buscaron instintivamente a Dorian. Lo encontró mirándola fijamente, con una expresión indescifrable. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y ella sintió una corriente eléctrica recorrerle la columna. Rápidamente, volvió a centrar su atención en su compañero de baile. «Me preguntaba, señorita Ravenscroft», dijo Westford, ajeno al breve intercambio, «si me haría el honor de acompañarme mañana a un paseo por los jardines de Gloucester. Hay una exposición de flores exóticas que creo podría interesarle». Elowen dudó. No sentía un interés particular por el varón, pero tampoco tenía una razón válida para rechazar su invitación. Además, quizás salir a los jardines le ayudaría a despejar su mente de pensamientos sobre cierto marqués de ojos grises. «Sería un placer, varón Westford», respondió finalmente. Al otro lado del salón, Dorian vio cómo Elowen sonreía nuevamente a Westford y sintió que algo se quebraba dentro de él. Sin despedirse de nadie, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarse de ese salón, de esa mujer y de los sentimientos confusos que despertaba en él. La noche era fresca y clara cuando salió al jardín de los Pembroke. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo sin nubes, y la fragancia de las rosas primaverales llenaba el aire. Dorian respiró profundamente, intentando calmar el tumulto en su interior. Tan pronto abandona la fiesta Lord Hollowridge, la voz femenina lo sorprendió. Se giró para encontrarse con Lady Thornfield, la tía de Elowen, una mujer de mediana edad con una inteligencia aguda reflejada en sus ojos. «El ambiente estaba demasiado cargado, Lady Thornfield», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «¿O tal vez es la compañía la que encuentra desafiante?», preguntó ella con una sonrisa perspicaz. Dorian la miró con cautela. Lady Thornfield era conocida por su astucia y su capacidad para leer a las personas. «No sé a qué se refiere, mi señora». «Por supuesto que lo sabe», respondió ella, abanicándose suavemente. «He notado cómo mira a mi sobrina y también cómo evita acercarse a ella. Es curiosa esta danza que ustedes dos han estado ejecutando».
Le aseguro que no hay ninguna danza, Lady Thornfield. Eso es precisamente el problema, ¿no cree? Su sonrisa se volvió más amplia. Mi sobrina es una joven extraordinaria, Lord Hollowridge, inteligente, bondadosa, con un espíritu indomable. Se merece a alguien que sea capaz de ver más allá de su belleza. Estoy seguro de que el barón Westford será un pretendiente más que adecuado. Respondió Dorian con un tono más amargo del que pretendía. Lady Thornfield lo miró fijamente, como evaluándolo. Alexander Westford es un hombre encantador y ciertamente está interesado en mi sobrina, pero Elowen ha sufrido mucho este último año. La muerte de sus padres la ha marcado profundamente. No busca un matrimonio por conveniencia o estatus social. ¿Y qué busca entonces? Eso, Lord Hollowridge, es algo que tendrá que descubrir usted mismo, si es que tiene el valor para intentarlo. Con esas enigmáticas palabras, Lady Thornfield hizo una pequeña reverencia y regresó al salón, dejando a Dorian solo con sus pensamientos y el peso de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, en el salón de baile, Elowen finalizaba su vals con el barón Westford. Al separarse de él, sus ojos recorrieron instintivamente la habitación buscando a Dorian, solo para descubrir que había desaparecido. Una sensación de decepción se instaló en su pecho, sorprendiéndola por su intensidad. ¿Por qué le importaba tanto la presencia o ausencia de un hombre que apenas le había dirigido la palabra? Ha sido un honor, señorita Ravenscroft, dijo Westford, besando su mano con galantería. Espero con ansias nuestro paseo de mañana. Elowen asintió cortésmente, pero su mente ya estaba lejos, preguntándose dónde habría ido el enigmático marqués de Hollowridge y por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía dejar de pensar en él. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que bañaba los campos de Gloucester. Elowen se encontraba en la biblioteca de la mansión Thornfield, intentando concentrarse en la novela que tenía entre manos, pero su mente divagaba constantemente hacia los eventos de la noche anterior. La imagen de Dorian Hollowridge, observándola desde la distancia, con aquellos ojos grises cargados de una emoción que no podía descifrar, se repetía una y otra vez en su memoria. «Buenos días, querida». La voz de su tía la sacó de sus pensamientos. Lady Thornfield entró en la biblioteca con su habitual elegancia, vestida para salir. «Veo que estás preparada para tu paseo con el barón Westford». Elowen llevaba un vestido de paseo en tonos lavanda, con un sombrero a juego adornado con cintas de seda. Había elegido un atuendo modesto pero elegante para la ocasión. «Sí, tía, aunque debo confesar que no estoy segura de haber tomado la decisión correcta al aceptar su invitación», respondió Elowen, cerrando el libro y colocándolo sobre la mesa. Lady Thornfield tomó asiento frente a ella con una sonrisa perspicaz. «¿Y puedo preguntar por qué, querida? Alexander Westford es considerado uno de los partidos más deseables de la temporada». «Lo sé, y es ciertamente amable, pero…» Elowen dudó, sin saber cómo expresar la confusión que sentía. «¿Pero tu mente está ocupada pensando en cierto marqués de mirada intensa?», completó su tía, con un brillo de diversión en los ojos. Elowen se sonrojó intensamente. «Tía, no sé de qué hablas». «Por supuesto que lo sabes. Anoche tuve una interesante conversación con Lord Hollowridge en el jardín, después de que abandonara el baile tan abruptamente». El corazón de Elowen dio un vuelco. «¿Hablaste con él? ¿Qué dijo?» Lady Thornfield sonrió ante la evidente ansiedad de su sobrina. «Digamos simplemente que el marqués parece tener un interés particular en ti, aunque es demasiado orgulloso para admitirlo abiertamente». Elowen se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines donde pronto se encontraría con el varón. «Eso no tiene sentido, tía. En las pocas ocasiones que hemos coincidido, apenas me ha dirigido más que palabras de cortesía. Si tuviera algún interés, seguramente habría solicitado un baile, declarado sus intenciones». «Mi querida niña, hay hombres que encuentran difícil expresar sus sentimientos, especialmente aquellos que han sufrido grandes pérdidas». Lady Thornfield se acercó a ella y ajustó una cinta de su sombrero. «Dorian Hollowridge perdió a toda su familia siendo muy joven. Primero sus padres en un incendio, luego su hermano menor en un trágico accidente. Desde entonces se ha rodeado de muros tan altos que pocos han logrado atravesar. Al igual que yo», murmuró Elowen, pensando en sus propios padres. «Exactamente, querida. Tal vez por eso existe esa conexión invisible entre ustedes,
esa corriente que todos podemos percibir. Lady Thornfield miró por la ventana. Parece que tu acompañante ha llegado. En efecto, un elegante carruaje con el emblema de los Westford se detenía frente a la mansión. Eowyn sintió una mezcla de resignación y culpabilidad. Había aceptado el paseo con el varón y debía cumplir con su palabra, aunque su mente estuviera en otra parte. Ve, disfruta del paseo, dijo Lady Thornfield, besando su mejilla. Y recuerda, querida, el corazón a veces reconoce lo que la mente se niega a admitir. Con estas palabras resonando en su interior, Eowyn salió a recibir al barón Westford, quien la esperaba con una sonrisa encantadora y un ramo de flores silvestres. Mientras tanto, a pocas millas de distancia, Dorian cabalgaba furiosamente por los campos de su propiedad, como si intentara dejar atrás sus propios pensamientos. Había pasado una noche intranquila, atormentado por la imagen de Eowyn sonriendo a Westford, bailando con él, aceptando su cortejo. ¡Maldición!, exclamó deteniendo bruscamente a su caballo junto a un arroyo. Desmontó y se acercó a la orilla, salpicando agua fría en su rostro para aclarar su mente. ¿Qué le estaba sucediendo? Él, que siempre había mantenido sus emociones bajo estricto control, ahora se encontraba a merced de sentimientos que no podía ni quería nombrar. Y todo por una mujer que apenas conocía, que probablemente no sentía nada por él. «Milord», la voz de su mayordomo, Stevens, interrumpió sus cavilaciones. El hombre había cabalgado hasta alcanzarlo, con una expresión de preocupación. «Lamento molestarlo, pero ha llegado correspondencia urgente de Londres. El abogado de la familia solicita su presencia inmediata para asuntos relacionados con la herencia de su tío Lord Pemberton». Dorian frunció el ceño. Su tío había fallecido hace 3 meses, dejándolo como único heredero de una considerable fortuna y propiedades en el norte. Los asuntos legales ya deberían estar resueltos. ¿Mencionó el abogado de qué se trata exactamente?, preguntó secándose el rostro con un pañuelo. No, milord, solo indicó que era un asunto delicado que requería su atención personal. Dorian consideró la situación. Quizás esta era la distracción que necesitaba, una razón para alejarse de Gloucester y de Eowyn Ravenscroft. Londres, con su bullicio y sus obligaciones sociales, podría ayudarle a poner en perspectiva estos sentimientos confusos. Bien, Stevens, prepara mi equipaje. Partiremos hacia Londres esta misma tarde, decidió, montando nuevamente. Mientras cabalgaba de regreso a Hollowridge Manor, Dorian no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a Eowyn. En ese preciso momento, ella estaría paseando por los jardines con Westford, tal vez sonriendo ante sus cumplidos, tal vez permitiéndole tomar su mano. La idea lo atormentaba. ¿Y si regresaba de Londres solo para descubrir que Eowyn había aceptado una propuesta de matrimonio? Westford no era conocido por su paciencia. Si tenía un objetivo, lo perseguía con determinación. Pero, ¿qué derecho tenía él a sentir celos? No había hecho ningún esfuerzo por acercarse a ella, por conocerla verdaderamente. Su orgullo y su miedo al rechazo lo habían mantenido a distancia. «Milord, ¿se encuentra bien?», preguntó Stevens, notando su expresión sombría. Dorian se enderezó en la silla. «Perfectamente, Stevens. Solo estaba considerando algunos asuntos pendientes antes de partir». Hizo una pausa y luego añadió, como si la idea acabara de ocurrírsele. «¿Sabes si Lady Thornfield y su sobrina asistirán a la recepción en casa de los Blackwood esta noche?» «Tengo entendido que sí, milord. Lord Edmund mencionó ayer que esperaba su presencia en la cena». Dorian asintió, tomando una decisión. No partiría hacia Londres sin antes hablar con Eowyn. No podía irse dejando las cosas así, con tantas palabras no dichas entre ellos. Mientras tanto, en los jardines botánicos de Gloucester, Eowyn caminaba junto al barón Westford, escuchando cortésmente su explicación sobre las diversas especies exóticas que se exhibían. Aunque intentaba mostrar interés, su mente seguía vagando hacia Dorian. «¿Le agradan las orquídeas, señorita Ravenscroft?», preguntó Westford, señalando una hermosa flor púrpura. «Son preciosas», respondió ella, esforzándose por concentrarse en la conversación. «Mi madre tenía un pequeño invernadero en Cornwall, donde cultivaba algunas variedades». «Ah, eso explica su gracia natural con las flores», comentó él con galantería. «Debo decir, señorita Ravenscroft, que su compañía hace que estas flores parezcan simples hierbas en comparación». Eowyn sonrió educadamente ante el cumplido, pero sentía una creciente incomodidad. El varón era atento y encantador,
pero no despertaba en ella ninguna emoción profunda. No sentía ese escalofrío que recorría su espalda cada vez que Dorian Hollowridge entraba en una habitación. «Barón Westford», comenzó, decidida a ser honesta, «debo agradecerle su amabilidad y esta agradable invitación, pero su corazón ya tiene dueño», completó él con una sonrisa comprensiva que la sorprendió. «No se alarme, señorita Ravenscroft. Soy observador. He notado cómo usted y Lord Hollowridge se miran cuando creen que nadie los ve». Elowen se sonrojó intensamente. «Yo no... es decir, nosotros no es necesario que lo explique», dijo Westford con gentileza. «En realidad, mi interés por usted comenzó por curiosidad. Me preguntaba qué clase de mujer podría capturar la atención del inalcanzable marqués de Hollowridge. Ahora que la conozco mejor, lo entiendo perfectamente. Es usted muy amable, pero me temo que está equivocado», respondió Elowen bajando la mirada. «Lord Hollowridge apenas me conoce, y yo a él. A veces no se necesita conocer profundamente a alguien para sentir una conexión», respondió Westford, ofreciéndole su brazo para continuar el paseo. «Mi difunta esposa y yo nos conocimos en un baile. Bailamos una sola vez, intercambiamos apenas unas palabras, pero ambos supimos que nuestros destinos estaban entrelazados». Elowen lo miró con sorpresa. «No sabía que había estado casado. Durante 5 maravillosos años», asintió él con una sonrisa melancólica. «Catherine falleció hace 3 años, durante un brote de fiebre en Londres. Desde entonces, me he dedicado a mis negocios y a viajar, evitando el vacío que dejó en mi vida». «Lo lamento mucho», dijo Elowen con sinceridad, sintiendo una nueva conexión con el barón a través del dolor compartido. «La vida sigue, señorita Ravenscroft, y el corazón eventualmente sana», respondió él. «Por eso puedo reconocer el anhelo en sus ojos cuando mira a Lord Hollowridge. Es el mismo que yo sentía por Catherine». Caminaron en silencio por unos momentos, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Westford habló de nuevo. «Si me permite un consejo, señorita Ravenscroft, no permita que el orgullo o el miedo le impidan buscar la felicidad. Hollowridge es un buen hombre, aunque demasiado testarudo para su propio bien». Elowen sonrió ante la descripción tan acertada. «¿Está usted sugiriendo que yo...?» «Sugiero que escuche a su corazón», respondió él con simplicidad. «La vida es demasiado corta para desperdiciarla en incertidumbres». Al regresar a la mansión Thornfield, Elowen se sentía más ligera, como si una parte de la confusión que la atormentaba se hubiera disipado. El barón Westford, lejos de ser el rival que imaginaba para Dorian, se había convertido en un inesperado aliado. «¿Disfrutaste del paseo, querida?», preguntó Lady Thornfield cuando Elowen entró en el salón. «Fue revelador», respondió ella con una pequeña sonrisa. «El barón es un hombre muy perspicaz». «Ah, entonces ha notado lo que todos vemos», comentó su tía con una sonrisa. «Por cierto, ha llegado una invitación para la cena en casa de los Blackwood esta noche. Lord Edmund insiste en que asistamos». El corazón de Elowen dio un vuelco. Los Blackwood eran amigos cercanos de Dorian. ¿Estaría él allí también? «¿Quiénes más asistirán?», preguntó intentando sonar casual. Lady Thornfield sonrió, adivinando sus pensamientos. «Varias familias de la comarca, incluido, según tengo entendido, el marqués de Hollowridge». Elowen asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Esta noche podría ser su oportunidad para hablar con Dorian, para descubrir si los sentimientos que creía ver en sus ojos eran reales o simplemente producto de su imaginación. «En ese caso», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras, «creo que debo elegir cuidadosamente mi vestido para esta noche». Lady Thornfield observó a su sobrina alejarse con una sonrisa de satisfacción. Los engranajes del destino comenzaban a moverse, y ella tenía el presentimiento de que esta noche marcaría un antes y un después en la vida de Elowen y Dorian. La residencia de los Blackwood resplandecía bajo el cielo estrellado de Gloucester. Carruajes elegantes se detenían frente a la entrada principal, depositando a los miembros más destacados de la sociedad local. Entre ellos, el carruaje de los Thornfield llegó puntualmente a las 8, trayendo a Lady Thornfield y a su sobrina, Elowen Ravenscroft. Elowen había elegido para la ocasión un vestido de seda azul zafiro que realzaba el verde de sus ojos y contrastaba elegantemente con su cabello castaño rojizo, recogido en un elaborado peinado
con pequeñas perlas entrelazadas. Un collar de plata con un solitario zafiro, herencia de su madre, completaba su atuendo. «Respira profundamente, querida», susurró Lady Thornfield mientras descendían del carruaje. «Recuerda que esta noche debes seguir a tu corazón, no a tu cabeza». Elowen asintió, intentando calmar los nervios que agitaban su estómago. Después de su conversación con el barón Westford, había decidido ser más valiente, dar un paso hacia Dorian si se presentaba la oportunidad. Pero ahora, a punto de entrar en el salón donde posiblemente él la esperaba, el valor amenazaba con abandonarla. Lord Edmund Blackwood, un hombre jovial de mediana edad y amigo cercano de Dorian, los recibió en la entrada con entusiasmo. «Lady Thornfield, señorita Ravenscroft, qué alegría que hayan podido acompañarnos esta noche. No nos lo habríamos perdido por nada, Lord Blackwood», respondió Lady Thornfield con una sonrisa cómplice. «Tengo entendido que será una velada especial». «En efecto, mi querida amiga», asintió él guiñando un ojo discretamente. «Hay sorpresas preparadas que estoy seguro encantarán a todos nuestros invitados». Mientras intercambiaban cortesías, Elowen escudriñaba disimuladamente el salón, buscando la figura alta e imponente de Dorian entre los asistentes. Su corazón dio un vuelco cuando finalmente lo divisó, de pie junto a una de las ventanas, conversando con una joven dama a quien reconoció como Lady Victoria Pennington, hija del duque de Harrington, y considerada una de las bellezas más codiciadas de la temporada. Victoria reía de algo que Dorian había dicho, colocando su mano enguantada sobre el brazo de él con una familiaridad que hizo que Elowen sintiera una punzada de celos. Por un instante, todas sus dudas regresaron. ¿Qué pretendía conseguir esta noche? ¿Acaso Dorian no estaba ya comprometido con otra? «No saques conclusiones apresuradas, querida», murmuró Lady Thornfield, notando su expresión. «Las apariencias a menudo engañan». Antes de que Elowen pudiera responder, Lord Edmund las guió hacia el centro del salón para presentarlas a otros invitados. Durante la siguiente media hora, Elowen se vio envuelta en conversaciones corteses, intentando mantener la compostura mientras era dolorosamente consciente de la presencia de Dorian, quien parecía deliberadamente evitar mirar en su dirección. Cuando finalmente anunciaron que la cena estaba servida, Lord Edmund ofreció su brazo a Lady Thornfield, mientras que un joven caballero que habían presentado como el sobrino de los Blackwood se acercó a Elowen. «¿Me permitiría escoltarla al comedor, señorita Ravenscroft?», preguntó con una sonrisa amable. Elowen asintió educadamente, aunque su mirada seguía buscando a Dorian, quien ahora ofrecía su brazo a Lady Victoria para dirigirse al comedor. El nudo en su estómago se tensó aún más. Para su sorpresa y creciente ansiedad, descubrió al entrar al comedor que estaba sentada directamente frente a Dorian, con Lady Victoria a su derecha. Esta disposición le daría una vista perfecta de cualquier interacción entre ellos durante la cena. «Una hermosa velada, ¿no le parece, señorita Ravenscroft?», comentó su compañero de mesa mientras los sirvientes comenzaban a servir la primera entrada. «Ciertamente», respondió ella automáticamente, intentando no mirar al frente, donde Dorian parecía completamente absorto en una conversación con Victoria. A medida que la cena avanzaba, Elowen se esforzó por participar en las conversaciones a su alrededor, pero su atención seguía volviendo hacia Dorian. En una ocasión, sus miradas se cruzaron brevemente, y ella habría jurado ver un destello de intensidad en aquellos ojos grises antes de que él volviera a centrarse en Lady Victoria. «Debo decir, Lord Hollerich», la voz cristalina de Victoria se elevó lo suficiente para que toda la mesa la escuchara, «que su propuesta respecto a la modernización de las fincas agrícolas en Derbyshire es absolutamente fascinante. Mi padre quedará impresionado cuando se lo cuente». «Es muy amable, Lady Victoria», respondió Dorian con formalidad, «pero le aseguro que no es nada extraordinario, simplemente sentido común aplicado a la administración de tierras». «¡Qué modesto!», exclamó ella, rozando nuevamente su brazo. «Todos sabemos que sus innovaciones han revolucionado la productividad de sus propiedades. Si más terratenientes siguieran su ejemplo, Inglaterra prosperaría aún más». Elowen observó la interacción con una mezcla de fascinación y desconcierto. La conversación no parecía la de dos personas involucradas románticamente, sino más bien la de una joven intentando impresionar a un hombre que respondía con cortesía distante. «La señorita Ravenscroft
También tiene ideas interesantes sobre la administración agrícola. Intervino inesperadamente Lady Thornfield. Su padre implementó métodos novedosos de rotación de cultivos en sus tierras de Cornwall que aumentaron la producción en un 30%. Todas las miradas se volvieron hacia Elowen, quien se sonrojó ante la súbita atención. «Mi tía es demasiado generosa», respondió con modestia. «Mi padre simplemente adaptó técnicas tradicionales para hacerlas más eficientes». «¿Y entendía usted estos métodos, señorita Ravenscroft?», preguntó Dorian, mirándola directamente por primera vez en toda la noche. Su voz, aunque formal, tenía un matiz de genuino interés que hizo que el corazón de Elowen se acelerara. «Mi padre creía que una mujer debía comprender la administración de una propiedad tan bien como un hombre», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Me enseñó todo lo que sabía, desde la contabilidad hasta los ciclos de siembra». Un destello de admiración cruzó los ojos de Dorian. Una educación poco convencional, pero evidentemente valiosa. «No todas estamos hechas para bordados y acuarelas, Lord Hollowridge», replicó Elowen con una leve sonrisa. «Ciertamente no», murmuró él, y por un instante, algo parecido a una sonrisa genuina suavizó sus rasgos. El momento se rompió cuando Lady Victoria intervino nuevamente, reclamando la atención de Dorian con una pregunta sobre sus caballerizas. Elowen volvió a su plato, pero se sentía más ligera. Ese breve intercambio le había dado esperanza. Tras la cena, los invitados se trasladaron al salón principal para el entretenimiento. Lord Edmund había contratado a un pianista de renombre para la ocasión, y pronto la música llenó el ambiente. Algunas parejas comenzaron a bailar en el espacio despejado para tal fin, mientras otros se reunían en pequeños grupos para conversar. Elowen se encontraba junto a su tía, comentando la interpretación del pianista, cuando sintió una presencia a su lado. Al volverse, su corazón dio un vuelco al encontrarse cara a cara con Dorian Hollowridge. «Lady Thornfield, señorita Ravenscroft», saludó él con una ligera inclinación. «Lord Hollowridge», respondió Lady Thornfield con una sonrisa. «Qué agradable verlo finalmente acercarse. Comenzaba a pensar que nos evitaba deliberadamente». «Nunca haría tal cosa, mi señora», respondió él. Luego, dirigiéndose a Elowen, añadió: «Me preguntaba si la señorita Ravenscroft me concedería el honor de este baile». Elowen sintió que le faltaba el aire. Después de semanas observándola desde lejos, después de ignorarla durante gran parte de la velada, Dorian finalmente la invitaba a bailar. Intentando mantener la compostura, respondió: «Será un placer, Lord Hollowridge». Lady Thornfield le sonrió con aprobación mientras Dorian ofrecía su brazo a Elowen para conducirla a la pista de baile. El contacto, aunque a través de capas de tela, envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. El pianista comenzó una melodía suave y cadenciosa. Dorian colocó una mano en la cintura de Elowen y tomó su mano con la otra. Comenzaron a moverse al ritmo de la música, inicialmente en silencio, como si ambos temieran romper el hechizo del momento. «Debo confesar, señorita Ravenscroft», dijo finalmente Dorian, su voz apenas audible sobre la música, «que he esperado esta oportunidad desde hace tiempo». «¿En serio, Lord Hollowridge?», respondió ella, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. «Sus acciones difícilmente lo demuestran. Hasta esta noche apenas me ha dirigido la palabra». Una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. «Mi comportamiento ha sido inexcusable, lo reconozco, pero le aseguro que no ha sido por falta de interés». «¿Por qué entonces?», preguntó ella directamente, aprovechando el valor que le daba tenerlo tan cerca. Dorian guardó silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «He pasado tanto tiempo construyendo muros a mi alrededor que he olvidado cómo derribarlos», dijo finalmente. «La pérdida deja cicatrices que uno aprende a proteger». «Lo entiendo mejor de lo que imagina», respondió Elowen suavemente. «Yo también he perdido a quienes más amaba». Sus miradas se encontraron, y en ese instante algo cambió entre ellos, un reconocimiento mutuo del dolor compartido, pero también de la posibilidad de sanar. «He recibido noticias de Londres», dijo Dorian después de unos momentos. «Debo partir mañana para atender asuntos familiares urgentes». El corazón de Elowen se hundió. «¿Cuánto tiempo estará ausente?» «Una semana, tal vez 2», respondió él. «Pero antes de irme hay algo que debo decirle». Justo en ese momento, la música se detuvo y los bailarines comenzaron a separarse. Dorian miró a su alrededor con frustración evidente. «¿Podríamos hablar en privado?», preguntó en voz baja.
¿Quizás en el jardín? Elowen asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Lady Thornfield, que observaba desde la distancia, interceptó su mirada y asintió casi imperceptiblemente, dando su silenciosa aprobación. Mientras Dorian la guiaba discretamente hacia las puertas francesas que daban al jardín iluminado por la luna, Elowen sabía que este momento podría cambiar el curso de su vida para siempre. La luna llena iluminaba el jardín de los Blackwood, bañando los rosales y las estatuas de mármol con una luz plateada que creaba un ambiente casi mágico. Elowen y Dorian caminaban en silencio por un sendero bordeado de setos perfectamente recortados, lo suficientemente alejados de la casa para tener privacidad, pero aún visibles desde las ventanas del salón para mantener las apariencias. El corazón de Elowen latía con fuerza en su pecho. Las últimas horas habían sido una montaña rusa de emociones. La decepción al verlo con Lady Victoria, la esperanza renovada durante su breve conversación en la cena, y ahora esta invitación a un momento privado que podría significarlo todo o nada. Se detuvieron junto a una fuente donde el agua caía suavemente, creando un murmullo relajante que amortiguaba los sonidos lejanos de la música y las risas que provenían de la casa. «Señorita Ravenscroft», comenzó Dorian, girándose para mirarla de frente. Bajo la luz de la luna, sus ojos grises parecían brillar con una intensidad que la dejó sin aliento. «Elowen», corrigió, usando su nombre de pila por primera vez. «Debo disculparme por mi comportamiento durante estas semanas». «No es necesario, Lord Hollowridge», respondió ella suavemente. «Dorian, por favor», insistió él. «Y sí, es absolutamente necesario. He sido distante, he evitado su compañía. Incluso esta noche he pasado la mayor parte del tiempo pretendiendo que no me afectaba su presencia. Todo por miedo». «¿Miedo?», preguntó Elowen, sorprendida por su franqueza. «¿A qué podría temer un hombre como usted?». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Dorian. «A esto», dijo simplemente, «a sentir, a la posibilidad de amar y, por consiguiente, a la posibilidad de perder nuevamente. Después de la muerte de mis padres y mi hermano, juré que nunca volvería a permitir que nadie se acercara lo suficiente como para devastarme con su ausencia». Elowen sintió que sus propios ojos se humedecían. Comprendía perfectamente ese sentimiento. «Es un mecanismo de defensa comprensible», murmuró. «Yo misma he luchado contra el impulso de cerrarme al mundo después de perder a mis padres. Pero usted ha elegido la valentía, Elowen», respondió él, acercándose un paso. «Mientras yo me escondía detrás de mi orgullo y mi aparente indiferencia, usted continuaba abriendo su corazón, sonriendo, viviendo». La observé en cada evento social, admirando su fortaleza, su capacidad para conversar amablemente con todos, para bailar como si no llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Elowen negó suavemente con la cabeza. «No soy tan fuerte como cree, Dorian. Solo he aprendido a llevar mi dolor con dignidad, como mis padres me enseñaron. Pero cada sonrisa, cada baile, ha sido un esfuerzo consciente por no dejarme consumir por la tristeza. Y eso, querida Elowen, es la definición misma de la fortaleza», dijo Dorian, tomando su mano enguantada entre las suyas. El contacto, aunque simple, envió una corriente de calor por todo su cuerpo. «Es su valentía lo que finalmente me ha dado el valor para enfrentarme a mis propios miedos». «¿Y qué ha descubierto?», preguntó ella, apenas en un susurro. «Que el miedo a una vida sin amor es mucho más aterrador que el miedo a sufrir por amar», respondió él con sinceridad. «Lo comprendí anoche, cuando la vi sonreír a Westford. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. La posibilidad de verla feliz con otro hombre me hizo darme cuenta de que ya era demasiado tarde para proteger mi corazón. Sin buscarlo, sin permitirlo incluso, ya había comenzado a sentir por usted algo que creí imposible». Las palabras de Dorian quedaron suspendidas en el aire de la noche, cargadas de significado y emoción. Elowen sentía que apenas podía respirar, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de este momento. «Mi viaje a Londres es inevitable», continuó él después de un momento. «Pero antes de partir necesitaba que supiera la verdad. No puedo ofrecerle una declaración formal en este momento. No sería correcto hacerlo cuando debo ausentarme. Pero a mi regreso, si usted me lo permite, me gustaría cortejarte apropiadamente. Elowen Ravenscroft». Una sonrisa iluminó el rostro de Elowen, tan radiante que pareció rivalizar con la luna misma. «Esperaré ansiosamente ese día, Dorian Hollowridge»,
respondió con voz emocionada pero firme. Dorian llevó su mano a los labios y depositó un suave beso sobre sus dedos enguantados. «Hay tanto que deseo conocer de ti», dijo con una sonrisa. «Tus sueños, tus miedos, tus pasiones. Quiero saber qué te hace reír y qué te entristece. Quiero escuchar sobre tu vida en Cornwall y sobre tus padres. Y yo quiero conocerte a ti, al verdadero Dorian que se esconde detrás de esa fachada de indiferencia», respondió ella. «Quiero entender tus silencios y celebrar tus sonrisas, que son tan raras como preciosas». Se miraron a los ojos, y en ese momento, las barreras que ambos habían construido para proteger sus corazones parecieron desmoronarse completamente. No eran el marqués de Hollowridge y la señorita Ravenscroft, herederos de fortunas y títulos, sino simplemente Dorian y Elowen, dos almas que habían encontrado en el otro un reflejo de su propio dolor, y también de su esperanza. «Hay algo más que debo aclarar», dijo Dorian repentinamente. «Lady Victoria». Elowen intentó mantener su expresión neutral, aunque la mención de la bella aristócrata le provocó una punzada de inquietud. «No hay nada entre nosotros», afirmó él con firmeza. «Su padre y el mío eran amigos, y ella ha expresado cierto interés en mis métodos agrícolas para implementarlos en las propiedades de su familia. Eso es todo. No tienes que darme explicaciones», respondió Elowen, aunque se sentía aliviada. «Quiero que lo sepas», insistió él. «No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Desde que te vi por primera vez en aquella cena en casa de los Thornfield, con tu vestido verde esmeralda y esa mirada distante que parecía ver más allá de las apariencias sociales, no he podido pensar en nadie más». Elowen se sonrojó ante la intensidad de su mirada y sus palabras. «Yo también he pensado en ti», admitió, «aunque me desconcertaba tu aparente indiferencia. Una máscara que ya no necesito», respondió él con una sonrisa que transformaba por completo su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. En ese momento, escucharon pasos acercándose por el sendero. Era Lady Thornfield, acompañada por Lord Edmund. «Ah, aquí están», dijo Lady Thornfield con una sonrisa conocedora. «Lamento interrumpir, pero los invitados comienzan a retirarse, y debemos mantener las apariencias». «Por supuesto, tía», respondió Elowen sonriendo a pesar de su decepción por la interrupción. «Hollowridge», dijo Lord Edmund, dando una palmada en el hombro de su amigo. «¿Puedo asumir que has aclarado finalmente las cosas con la señorita Ravenscroft?» Dorian asintió sin apartar los ojos de Elowen. «Así es, aunque nuestra conversación deberá continuar a mi regreso de Londres». «Excelente», respondió Lord Edmund con satisfacción. «Ya era hora de que dejaras de observarla desde las sombras, como un cazador acechando a su presa». Todos rieron ante la descripción tan acertada, y juntos regresaron hacia la casa, donde los últimos invitados se despedían de sus anfitriones. 2 semanas más tarde, Elowen se encontraba en la biblioteca de la mansión Thornfield, intentando concentrarse en un libro cuando escuchó el sonido de un carruaje aproximándose. Su corazón se aceleró. Había recibido una carta de Dorian el día anterior anunciando que regresaría hoy de Londres. Lady Thornfield entró apresuradamente en la biblioteca. «Ha llegado», anunció con una sonrisa de complicidad, «y trae flores». Elowen apenas tuvo tiempo de arreglar su cabello y su vestido antes de que el mayordomo anunciara la llegada de Lord Hollowridge. Cuando Dorian entró en la biblioteca, llevaba un ramo de rosas blancas y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Elowen», dijo simplemente, cruzando la habitación en pocas zancadas. «Dorian», respondió ella, levantándose para recibirlo. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Interminable», respondió él con sinceridad, entregándole las flores. «Cada día lejos de ti parecía una eternidad». Lady Thornfield, discretamente, se excusó y salió de la biblioteca, dejándolos solos. «Ya he resuelto todos mis asuntos en Londres», continuó Dorian, tomando las manos de Elowen entre las suyas. «Y ahora solo tengo un asunto pendiente, el más importante de todos». Lentamente, sin apartar sus ojos de los de ella, Dorian se arrodilló frente a Elowen, quien contuvo la respiración. «Elowen Ravenscroft, durante años he vivido en las sombras del dolor y la soledad, pero tú has traído luz a mi vida nuevamente. Me has mostrado que el corazón puede sanar y volver a amar. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa, en mi compañera, en mi razón para sonreír cada mañana, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas,
Elowen respondió con voz emocionada pero firme. Sí, Dorian Hollerich, 1000 veces sí. Dorian se levantó y la tomó en sus brazos, sellando su promesa con un beso tierno que marcaba el comienzo de una nueva vida para ambos. Una vida donde el dolor compartido se transformaba en fortaleza, donde los muros construidos para protegerse se convertían en puentes para conectarse, y donde el miedo a amar se desvanecía ante la certeza de haber encontrado, finalmente, un hogar en el corazón del otro. 6 meses después, en una hermosa ceremonia en la capilla de Hollerich Manor, Elowen y Dorian se unieron en matrimonio, rodeados de amigos y familiares. Entre los invitados, el barón Westford levantó su copa en un brindis silencioso, satisfecho de haber contribuido, aunque fuera indirectamente, a esta unión. Mientras los recién casados bailaban su primer vals como marido y mujer, Dorian se inclinó para susurrar al oído de su esposa. Fingí no importarme, hasta que sonreíste a otro caballero. Fue entonces cuando supe que no podía seguir negando lo que mi corazón ya sabía. Elowen sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su marido. A veces necesitamos perder algo para valorar realmente su importancia. Yo no te perdí, respondió él besando suavemente su frente. Te encontré y prometo atesorar ese hallazgo cada día de nuestras vidas. Y mientras giraban al ritmo de la música, bajo la mirada aprobadora de todos los presentes, Elowen y Dorian sellaron un capítulo de dolor y comenzaron a escribir juntos una nueva historia. Una historia de amor que había nacido de las cenizas de la pérdida y florecido en el jardín de la esperanza. La mansión Thornfield resplandecía bajo el sol tenue de aquella tarde de primavera en Sussex. Los jardines, adornados con las primeras flores de la temporada, ofrecían un contraste perfecto con el cielo parcialmente nublado de Inglaterra. Dentro de la majestuosa residencia, Lady Constance Greycroft contemplaba su reflejo en el espejo, arreglando un mechón rebelde de su cabello dorado mientras sonreía con malicia. «Es perfecto», murmuró para sí misma, mientras sus doncellas terminaban de ajustar su vestido de seda color esmeralda. «El duque de Westmoreland quedará impresionado, y pronto todos en Londres hablarán de nuestro compromiso». A varios pasillos de distancia, en una habitación modesta comparada con la opulencia del resto de la mansión, Philippa Greycroft se encontraba sumergida en la lectura de una novela. A diferencia de su hermana menor Constance, Philippa nunca había destacado en los círculos sociales de la aristocracia inglesa. Su belleza, aunque innegable, era de una naturaleza más sutil y delicada. Cabello castaño con reflejos cobrizos que caía en suaves ondas sobre sus hombros, ojos grandes color avellana que reflejaban una inteligencia poco común y una complexión esbelta, pero no tan a la moda como la de su hermana. «Señorita Philippa, su madre solicita su presencia en el salón azul», anunció una criada tras golpear suavemente la puerta. Philippa cerró su libro con un suspiro. Colocó un marcador entre las páginas y se levantó con elegancia natural. A sus 22 años, era considerada casi una solterona por la sociedad. No había tenido pretendientes serios, en parte por su carácter reservado y en parte porque la familia había concentrado todos sus esfuerzos en presentar a Constance, de 19 años, como la joya de la familia Greycroft. Al entrar al Salón Azul, Philippa encontró a su madre, Lady Victoria, y a Constance conversando animadamente. «Ah, Philippa, por fin llegas», dijo Lady Victoria, examinándola con ojo crítico. «Debemos hablar sobre la visita del duque de Westmoreland mañana». «¿El duque vendrá a Thornfield?», preguntó Philippa, genuinamente sorprendida. Augustus Greymont, el joven duque de Westmoreland, era uno de los solteros más codiciados de Inglaterra. Tras heredar el título hace apenas 2 años, se había convertido en el centro de atención de todas las madres con hijas casaderas. «Así es», respondió Lady Victoria con una sonrisa calculadora. «Y Constance ha tenido una idea brillante para asegurar que se fije en ella durante la velada». Constance se acercó a su hermana con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «El duque me ha estado cortejando en Londres, pero aún no se ha declarado», explicó Constance. «Necesitamos darle un pequeño empujón para que finalmente se decida». Philippa observó a su hermana y madre con cautela, reconociendo la expresión que ambas compartían cuando tramaban algo. «¿Y en qué puedo ayudar yo?», preguntó, aunque ya presentía que la respuesta no le agradaría. Lady Victoria se acomodó en su asiento, alisando las arrugas inexistentes de su vestido. «Hemos decidido que tú serás quien reciba al duque cuando llegue mañana». «¿Yo?»,
Filipa no pudo ocultar su asombro. Pero siempre es Constance quien... Exactamente, interrumpió Constance con una risita. El duque espera encontrarse conmigo, la belleza de la familia. Pero en su lugar, te encontrará a ti. No entiendo, murmuró Filipa, aunque comenzaba a comprender el cruel plan. Lady Victoria explicó con voz fría. Cuando el duque te vea a ti, la hermana sencilla y sin gracia, quedará tan decepcionado que cuando finalmente aparezca Constance, el contraste será tan impactante que no podrá resistirse a ella. Es una estrategia perfecta. Las palabras golpearon a Filipa como una bofetada. Aunque estaba acostumbrada a vivir a la sombra de su hermana, nunca esperó ser utilizada de forma tan deliberada para realzar los atributos de Constance. Es una burla cruel, respondió Filipa con voz queda. No participaré en esto. Oh, lo harás, sentenció Lady Victoria. Es tu deber como miembro de esta familia. Constance tiene la oportunidad de convertirse en duquesa. ¿Acaso quieres arruinar el futuro de tu hermana por un capricho? Filipa miró a su madre y luego a Constance, buscando en vano algún signo de remordimiento o compasión. No encontró ninguno. Tu papel es simple, continuó Lady Victoria. Recibirás al duque en el vestíbulo, lo conducirás al jardín para un breve paseo y conversarás con él durante 15 minutos, no más. Luego, con alguna excusa, lo dejarás solo y Constance aparecerá como por casualidad. Es todo lo que debes hacer. Aquella noche, Filipa apenas pudo dormir. La idea de ser utilizada como contraste para resaltar la belleza de su hermana la atormentaba. Sin embargo, conocía bien a su madre. Negarse significaría enfrentar consecuencias severas, posiblemente incluso ser enviada a vivir con su tía solterona en York, alejada de su amada biblioteca y los pocos placeres que encontraba en Thornfield. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la llegada del duque, Filipa decidió que soportaría la humillación con toda la dignidad posible. Su doncella la ayudó a vestirse con uno de sus vestidos más simples, siguiendo las instrucciones de Lady Victoria para no opacar a Constance. No es necesario tanto esfuerzo, Marta, dijo Filipa a su doncella cuando ésta intentaba arreglar su cabello. Solo debo lucir ordinaria. Si me permite decirlo, señorita, respondió Marta con sinceridad, no creo que sea posible que usted luzca ordinaria. Filipa sonrió con tristeza ante el cumplido, pero sabía que para los estándares de la alta sociedad, especialmente comparada con su deslumbrante hermana, ella era considerada poco más que pasable. El sonido de cascos anunció la llegada del carruaje del duque. Filipa respiró hondo, preparándose para el papel que debía interpretar. Bajó las escaleras lentamente, consciente de cada paso. El mayordomo abrió las grandes puertas de roble, y el duque de Westmoreland entró a Thornfield. Augustus Greymont no era como Filipa lo había imaginado. A sus 30 años era alto y de complexión atlética, con el porte elegante propio de su posición. Su cabello negro contrastaba con unos ojos grises penetrantes que parecían observarlo todo con intensidad. Vestía con elegancia sobria, sin los adornos excesivos que muchos nobles preferían. «Bienvenido a Thornfield, Su Excelencia», saludó Filipa con una reverencia perfecta. «Es un honor recibirlo en nuestra casa». El duque la observó con evidente sorpresa, y Filipa supuso que estaba decepcionado al no encontrar a Constance. Sin embargo, para su asombro, la expresión de Augustus se transformó en algo que no supo interpretar. Era conmoción. «El honor es mío, señorita», respondió él, esperando que ella completara la presentación. «Philippa Greycroft, Su Excelencia, la hija mayor de Lord y Lady Greycroft». «Señorita Filipa», dijo el duque tomando su mano enguantada y besándola con cortesía. No sabía que Lady Victoria tenía 2 hijas. La frase confirmó las sospechas de Filipa. Constance había sido el centro de atención en Londres, mientras que ella, relegada a Sussex, ni siquiera había sido mencionada. «Mi madre me ha pedido que lo acompañe a un breve paseo por los jardines antes del té», explicó Filipa, siguiendo el guión preparado. «Si le parece bien». «Será un placer», respondió Augustus ofreciéndole su brazo. Mientras caminaban hacia los jardines, Filipa esperaba que el duque mostrara indiferencia o aburrimiento, pero para su sorpresa, Augustus parecía genuinamente interesado en su conversación. «He oído que los jardines de Thornfield son excepcionales», comentó el duque. «¿Tiene usted algún rincón favorito?» «El jardín de rosas», respondió Filipa sin pensar.
especialmente al atardecer, cuando la luz dora los pétalos y crea sombras entre los senderos. Es como si cada flor contara una historia diferente. Augustus la miró con intensidad, como si sus palabras hubieran despertado algo en él. «Tiene usted el alma de una poeta, señorita Philippa». «Oh, no», respondió ella con una leve sonrisa. «Solo el alma de una lectora voraz. Las palabras de otros se quedan conmigo, supongo». «¿Y qué lee usted?», preguntó él, guiándola por un sendero bordeado de setos perfectamente recortados. «De todo. Historia, filosofía, novelas». Philippa se detuvo, consciente de que su entusiasmo por la lectura no era considerado un atributo deseable en una dama. «Aunque mi madre considera que debería dedicar más tiempo a actividades más apropiadas para una señorita». Para su sorpresa, Augustus sonrió con genuina aprobación. «Mi difunta madre también era una lectora apasionada. Solía decir que un libro es una ventana a 1000 vidas que jamás podríamos vivir por nosotros mismos». «Es una hermosa forma de verlo», respondió Philippa, sintiendo una conexión inesperada con este hombre que debería estar interesado en su hermana, no en ella. Mientras continuaban su paseo, Philippa fue dolorosamente consciente de que cada minuto que pasaba la acercaba al momento en que debería dejarlo solo para que Constance hiciera su entrada triunfal. Por primera vez en su vida, deseó poder ignorar las órdenes de su madre. La conversación con Philippa había tomado un giro inesperado para el duque. Lo que debía ser un simple intercambio de cortesías se había convertido en una charla genuinamente agradable. Augustus encontraba refrescante la sinceridad de Philippa, tan distinta de las jóvenes que había conocido en Londres. «Tengo entendido que conoció a mi hermana Constance durante la temporada», mencionó Philippa, cumpliendo a regañadientes con el plan de su madre. Un velo pareció caer sobre el rostro del duque. «Sí, tuve ese placer», respondió con cortesía, aunque su tono había cambiado sutilmente. «Lady Constance fue muy admirada en los salones de baile». Philippa asintió, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. «Si me disculpa, Su Excelencia, debo verificar que todo esté listo para el té. Por favor, siéntase libre de continuar disfrutando del jardín. Las rosas están particularmente hermosas cerca del estanque». Con una reverencia, Philippa se alejó sabiendo que Constance estaría esperando para hacer su entrada calculada. Mientras caminaba de regreso a la casa, no pudo evitar sentir que había traicionado algo precioso, aunque fugaz. Augustus la observó marcharse, una extraña sensación de pérdida apoderándose de él. Había algo en Philippa Greycroft, algo que no podía definir con precisión, pero que resonaba profundamente en su interior. Sus ojos avellana le resultaban extrañamente familiares, como un eco de un recuerdo distante que no lograba capturar por completo. Siguió caminando hacia el estanque, sumido en sus pensamientos, cuando un movimiento entre los rosales captó su atención. Como estaba previsto, Constance apareció en un claro del jardín, vestida con un espectacular vestido celeste que resaltaba su figura y combinaba perfectamente con sus ojos azules. Su cabello dorado brillaba bajo el sol, creando un halo de luz a su alrededor. «¡Oh!», exclamó ella con fingida sorpresa. «Su Excelencia. No esperaba encontrarlo aquí». Augustus hizo una reverencia, consciente del evidente contraste entre las hermanas. Donde Philippa era suave, Constance era deslumbrante. Donde Philippa parecía genuina, Constance era una obra de arte cuidadosamente compuesta. «Lady Constance», saludó. «Su jardín es tan encantador como me habían asegurado». «Es usted muy amable», respondió ella, acercándose con pasos gráciles y estudiados. «Espero que mi hermana haya sido una compañía adecuada mientras me esperaba». La forma en que pronunció aquellas palabras reveló a Augustus el engaño. No había sido casualidad que Philippa lo recibiera. Todo había sido orquestado cuidadosamente. «Su hermana ha sido una anfitriona encantadora», respondió con frialdad apenas perceptible. De hecho, no sabía que Lady Victoria tenía 2 hijas. Constance agitó su mano con desdén. «Oh, Philippa rara vez participa en los eventos sociales. Prefiere sus libros y su soledad. Es tan peculiar». Algo en la forma despectiva en que Constance hablaba de su hermana molestó profundamente a Augustus. Recordó la mirada dolida en los ojos de Philippa cuando se despidió, y comprendió que la habían utilizado como un contraste, un telón de fondo para resaltar el brillo de su hermana menor. «Encuentro que la peculiaridad puede ser una cualidad refrescante»,
respondió manteniendo su compostura aristocrática. La autenticidad es rara en nuestros círculos, ¿no le parece? Constance pareció momentáneamente desconcertada, pero recuperó rápidamente su sonrisa practicada. Por supuesto, Su Excelencia. Ahora, ¿le gustaría continuar nuestro paseo? Hay una vista maravillosa desde la colina. Mientras tanto, Filipa se había retirado a la biblioteca de la mansión, su refugio cuando el peso de las expectativas familiares se volvía insoportable. Tomó un volumen de poesía y trató de sumergirse en los versos, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. La conversación con el duque la había afectado más de lo que deseaba admitir. «Parece que has causado una impresión», dijo una voz desde la puerta. Era su padre, Lord Edward Greycroft, un hombre de expresión amable y ojos cansados. Filipa cerró el libro y lo miró con sorpresa. Su padre rara vez interfería en los planes de su madre. «¿A qué te refieres?» «Vi tu conversación con el duque desde la ventana de mi estudio», explicó, acercándose para sentarse junto a ella. «No parecía en absoluto decepcionado por tu compañía como tu madre esperaba». «Fue solo cortesía», respondió Filipa con tristeza. «Ahora mismo debe estar cautivado por la belleza de Constance, como todos los demás». Lord Edward tomó la mano de su hija con ternura. «No todos buscan lo mismo en una compañera, Filipa. Tu madre nunca ha entendido eso». Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió nuevamente. Para asombro de Filipa, era el duque de Westmoreland quien entraba, seguido por un sirviente nervioso. «Su Excelencia insistió en saber dónde podría encontrarla, señorita», explicó el criado. «Está bien, puedes retirarte», indicó Lord Edward, levantándose para saludar al duque. «Su Excelencia no esperaba verlo aquí». Augustus hizo una reverencia. «Lord Greycroft, espero no interrumpir. Estaba conversando con su hija menor cuando recordé una obra literaria que mencionamos brevemente. Pensé que quizás la señorita Filipa podría conocerla». Era una excusa transparente, pero Lord Edward asintió con una leve sonrisa. «Los dejaré entonces. Filipa, recuerda que el té se servirá en media hora». Una vez solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Filipa no entendía por qué el duque había buscado su compañía cuando debería estar con Constance. «¿En qué puedo ayudarlo, Su Excelencia?», preguntó finalmente. Augustus observó los estantes repletos de libros, evitando momentáneamente su mirada. «¿Conoce usted la obra de la poeta Elizabeth Barrett?» «Por supuesto», respondió Filipa, sorprendida por la pregunta. «Sus sonetos son extraordinarios. Hay uno en particular», comenzó él, y luego recitó suavemente. «Cómo te amo, déjame contar las formas. Te amo hasta la profundidad, la amplitud y la altura que mi alma puede alcanzar», continuó ella automáticamente, para luego sonrojarse al darse cuenta de lo inapropiado de recitar versos de amor al duque. Augustus la miró con intensidad. «Disculpe mi atrevimiento, señorita Filipa, pero debo preguntar, ¿nos hemos conocido antes?». La pregunta la desconcertó. «No lo creo, Su Excelencia. Nunca he estado en Londres durante la temporada social». «Hay algo en usted», murmuró él estudiándola con una expresión que Filipa no supo descifrar. «Sus ojos me resultan extrañamente familiares». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Lady Victoria entró con expresión tensa, seguida por una Constance visiblemente molesta. «Aquí está, Su Excelencia», exclamó Lady Victoria con falsa alegría. «Nos preguntábamos dónde se había metido. El té está servido en el jardín de invierno». «Gracias, Lady Victoria», respondió Augustus con formalidad. «La señorita Filipa estaba ayudándome a identificar una referencia literaria». «Oh, Filipa y sus libros», comentó Lady Victoria, con una risa que no ocultaba su irritación. «Espero que no lo haya aburrido con sus conocimientos obscuros». Filipa sintió que se encogía bajo la crítica apenas velada de su madre, pero para su sorpresa, el duque respondió con firmeza. «Al contrario, encuentro que el conocimiento de la señorita Filipa es tan impresionante como refrescante. Es poco común encontrar una mente tan cultivada». El cumplido, pronunciado con sinceridad evidente, dejó momentáneamente sin palabras a Lady Victoria. Constance, por su parte, lanzó una mirada furiosa a su hermana. «¡Qué encantador!», logró decir finalmente Lady Victoria. «Ahora, si nos acompaña al té, Constance tiene una interpretación musical preparada especialmente para usted». Mientras seguían a Lady Victoria fuera de la biblioteca, Augustus se acercó disimuladamente a Filipa. «Espero que pueda acompañarnos durante el té, señorita Filipa», dijo en voz baja. «Nuestra conversación quedó inconclusa».
Philippa asintió, confundida y cautivada a partes iguales. ¿Qué había visto el duque en ella que la hacía tan familiar a sus ojos? Y más importante aún, ¿cómo podría sobrevivir a la furia de su madre cuando descubriera que su plan había salido terriblemente mal? La tarde avanzaba mientras las nubes se espesaban sobre Thornfield, prometiendo una de esas lluvias típicas de Sussex que transformaban el paisaje en una acuarela de tonos grises y verdes. En el jardín de invierno, la tensión era tan densa como el aire húmedo que precedía a la tormenta. Constance interpretaba al piano una pieza de Chopin, sus dedos moviéndose con gracia estudiada sobre las teclas mientras lanzaba miradas calculadas al duque. Augustus Greymont la observaba con cortesía, pero su atención parecía desviarse constantemente hacia Philippa, quien permanecía sentada en un rincón apartado, intentando pasar inadvertida. «Maravilloso, absolutamente exquisito», exclamó Lady Victoria cuando su hija menor concluyó la interpretación. «¿No le parece, Su Excelencia?» «Muy logrado, sin duda», respondió el duque con educación. «Lady Constance tiene un talento notable». Constance se levantó del piano y realizó una elegante reverencia. «Es usted muy amable. He practicado esta pieza especialmente para esta ocasión». «Un esfuerzo que merece reconocimiento», respondió Augustus. «Señorita Philippa, ¿también toca usted algún instrumento?» La pregunta directa sorprendió a todos los presentes. Lady Victoria dejó caer su taza con un tintineo, y Lord Greycroft ocultó una sonrisa tras su servilleta. «Oh, Philippa intentó aprender piano durante años», intervino Lady Victoria antes de que su hija pudiera responder. «Pero me temo que carece del talento natural de Constance. Sus manos son demasiado... Disfruto más de la música como oyente que como intérprete», interrumpió Philippa con suavidad, evitando la humillación que su madre estaba a punto de infligirle. «Aunque toco un poco el arpa, sin pretensiones de virtuosismo». «El arpa», repitió Augustus, y una sombra cruzó por su rostro. «Mi madre tocaba el arpa». Algo en su tono hizo que todos guardaran silencio. El duque parecía haberse transportado momentáneamente a otro lugar, otro tiempo. «¿Se encuentra bien, Su Excelencia?», preguntó Lord Greycroft con genuina preocupación. Augustus pareció regresar de sus pensamientos y sonrió levemente. «Perfectamente, gracias. Solo recordaba algo. ¿Sería posible escuchar a la señorita Philippa tocar alguna vez?» «Oh, no creo que...» comenzó Lady Victoria. «Me encantaría», intervino Lord Greycroft. «Philippa rara vez toca para invitados, pero su interpretación de las baladas tradicionales es bastante conmovedora». Una mirada helada de Lady Victoria atravesó a su esposo, pero éste la ignoró placenteramente. «Quizás en otra ocasión», sugirió Philippa, consciente del creciente enfado de su madre. «El clima parece estar empeorando, y seguramente Su Excelencia deseará regresar a Westmoreland Hall antes del anochecer». Como si la naturaleza quisiera confirmar sus palabras, un relámpago iluminó las vidrieras del jardín de invierno, seguido por el retumbar del trueno. «Me temo que la tormenta ha llegado», observó Lord Greycroft. «Su Excelencia, sería un honor si considerara hospedarse en Thornfield esta noche. Los caminos se vuelven traicioneros con la lluvia». Lady Victoria se iluminó ante la perspectiva de tener al duque bajo su techo por más tiempo. «Por supuesto, insistimos en que se quede. No podríamos perdonarnos si sufriera algún percance en el camino de regreso». Augustus evaluó la situación. La invitación era claramente parte de la estrategia de Lady Victoria para forzar un acercamiento con Constance, pero también le brindaba la oportunidad de desentrañar el misterio que representaba Philippa Greycroft. «Son muy amables. Si no es una molestia, aceptaré su hospitalidad». La cena transcurrió con la pompa que Lady Victoria consideraba apropiada para un duque. La mejor vajilla, la plata más reluciente y los candelabros más ornamentados adornaban la mesa. Constance, sentada estratégicamente junto a Augustus, desplegaba todo su encanto relatando anécdotas de Londres y riendo melodiosamente ante los comentarios del duque. Philippa, relegada al extremo opuesto de la mesa, observaba la escena con una mezcla de resignación y curiosidad. En varias ocasiones captó la mirada de Augustus posada sobre ella, como si intentara resolver un acertijo. Tras la cena, se retiraron al salón principal para el brandy y la conversación. La lluvia azotaba las ventanas con furia, creando un telón de fondo perfecto
para las historias que Lord Greycroft comenzó a contar sobre las leyendas locales de Sussex. Dicen que la antigua iglesia de St. Catherine guarda secretos que se remontan a la época de los Tudor, explicó con entusiasmo. Hay quienes aseguran haber visto luces misteriosas entre las ruinas en noches como esta. Fascinante, respondió Augustus. Siempre me han interesado las historias que entrelazan la historia y el misterio. ¿Usted conoce bien esas ruinas, señorita Philippa? Antes de que pudiera responder, Constance intervino con una risa cantarina. Philippa conoce cada rincón de esas viejas piedras. Pasa tanto tiempo allí que los aldeanos bromean diciendo que es el fantasma de la iglesia. Es un lugar tranquilo para leer, explicó Philippa con sencillez. Las ruinas tienen una acústica peculiar. Si uno se sienta en cierto punto, puede escuchar el murmullo del río a casi 1 kilómetro de distancia. Suena como un lugar que me gustaría visitar, comentó Augustus. Quizás mañana, si el clima mejora, sería un placer mostrarle los alrededores, se apresuró a ofrecer Constance. Pensaba que la señorita Philippa podría ser mi guía, dado su conocimiento del lugar, respondió el duque provocando un silencio incómodo. Lady Victoria tosió ligeramente. Constance conoce paseos mucho más agradables, Su Excelencia. Las ruinas son, bueno, ruinas, apenas apropiadas para un caballero de su posición. Al contrario, respondió Augustus con firmeza, encuentro que la historia tiene un valor incalculable. Los vestigios del pasado nos recuerdan de dónde venimos. La velada continuó con una tensión apenas disimulada. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse, Lady Victoria anunció: «Constance, querida, ¿por qué no interpretas una última pieza para Su Excelencia? Algo suave para concluir la noche». Constance se dirigió obedientemente al piano, pero antes de que pudiera comenzar, Augustus se excusó. «Les ruego me disculpen, pero el viaje ha sido largo. Si no les importa, me retiraré a descansar». «Por supuesto», respondió Lady Victoria, ocultando su decepción. «Marta lo conducirá a su habitación». Mientras el duque se retiraba, Philippa notó que llevaba un libro en la mano. Reconoció la encuadernación. Era un volumen de poesía de la biblioteca. Su corazón dio un vuelco inexplicable. Más tarde esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Philippa descendió sigilosamente a la biblioteca. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un silencio húmedo que envolvía la mansión. La luz de su vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, mientras se dirigía hacia su refugio. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Augustus Greymont estaba sentado en uno de los sillones junto a la chimenea casi extinta, hojeando un antiguo álbum que Philippa reconoció con alarma. «Su Excelencia», murmuró considerando la posibilidad de retirarse discretamente. Augustus levantó la vista, sorprendido pero no disgustado por la interrupción. «Señorita Philippa, parece que ambos sufrimos de insomnio esta noche. No debería estar aquí», dijo ella entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Si mi madre descubriera...» «Busco respuestas», la interrumpió él, mostrándole el álbum abierto en una página específica. «Y creo que usted puede proporcionarlas». Philippa se acercó con cautela y miró la imagen que el duque señalaba. Era un retrato en miniatura de una joven de unos 16 años, con cabello castaño rojizo y ojos color avellana sorprendentemente similares a los suyos. «¿Quién es?», preguntó, genuinamente confundida. «Esperaba que usted me lo dijera», respondió Augustus. «El parecido es extraordinario». Philippa examinó la miniatura más de cerca. Efectivamente, la joven del retrato podría haber sido ella misma unos años atrás, aunque la vestimenta era claramente de otra época, quizás de principios de siglo. «No la reconozco», admitió intrigada. «Este es el álbum familiar de los Greycroft, pero no recuerdo haber visto esta miniatura antes». Augustus cerró el álbum con cuidado y se levantó, acercándose tanto a Philippa que ésta pudo percibir el aroma a sándalo de su colonia. «Señorita Philippa, debo ser franco con usted. Desde el momento en que la vi, sentí una conexión inexplicable. Sus ojos, su voz, me recuerdan a alguien que conocí hace mucho tiempo». El corazón de Philippa latía con fuerza. La intensidad en la mirada del duque era abrumadora. «No comprendo», logró decir. «Cuando tenía 15 años», comenzó Augustus, «mi familia pasó un verano en Bath. Allí conocí a una joven llamada Helena Blackwood. Era la hija de un comerciante. No pertenecía a la aristocracia, pero era la persona más brillante y genuina que había conocido». Philippa escuchaba, fascinada por la emoción contenida en la voz del duque. «Nos hicimos inseparables durante aquel verano»,
continuó él. Elena amaba la poesía, especialmente a Elizabeth Barrett. Tocaba el arpa como si hubiera nacido para ello, y sus ojos eran exactamente como los suyos, señorita Philippa. ¿Qué ocurrió con ella?, preguntó Philippa en un susurro. Augustus desvió la mirada hacia la ventana, donde la luna comenzaba a asomarse entre las nubes. Mi padre descubrió nuestra amistad y la consideró inapropiada. Me enviaron de regreso a Londres inmediatamente. Traté de escribirle, pero mis cartas fueron interceptadas. Cuando finalmente logré regresar a Bath, 2 años después, la familia Blackwood se había mudado. Nadie sabía o quería decirme a dónde. Lo lamento, murmuró Philippa. Durante años intenté encontrarla, continuó Augustus. Incluso después de heredar el título seguí buscando. Pero era como si Elena Blackwood hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y cree que yo, comenzó Philippa, pero no pudo terminar la frase, demasiado absurda para pronunciarla. No creo que usted sea Elena, aclaró el duque con una sonrisa triste. El tiempo no perdona de esa manera. Pero el parecido es tan sorprendente que no puedo evitar preguntarme si existe alguna conexión. Un ruido en el pasillo los alertó. Alguien se acercaba a la biblioteca. Debe irse, susurró Philippa urgentemente. Si nos encuentran aquí... Augustus asintió, comprendiendo las implicaciones. Con un movimiento rápido, tomó la mano de Philippa y depositó en ella un pequeño objeto. Esto pertenecía a Elena, dijo apresuradamente. Lo he llevado conmigo todos estos años. Quizás le ayude a comprender por qué su rostro me resultó tan familiar. Sin otra palabra, el duque se dirigió hacia una puerta lateral que comunicaba con el pasillo de servicio. Segundos después de que desapareciera, la puerta principal se abrió, revelando a Lady Victoria en bata de noche. «Philippa, ¿qué haces aquí a estas horas?» «No podía dormir», respondió ella, escondiendo el objeto en los pliegues de su bata. «Vine a buscar algo para leer». Lady Victoria la miró con sospecha. «Regresa a tu habitación inmediatamente. Mañana será un día importante. Si el duque decide prolongar su estancia, debemos asegurarnos de que Constance tenga todas las oportunidades posibles de impresionarlo». «Sí, madre», respondió Philippa obedientemente, pasando junto a Lady Victoria con la cabeza baja. Una vez en la seguridad de su habitación, Philippa encendió una vela y examinó el objeto que Augustus le había entregado. Era un pequeño guardapelo de oro. Con dedos temblorosos, lo abrió para encontrar un mechón de cabello castaño rojizo atado con una cinta azul descolorida. Junto al mechón, un trozo de papel cuidadosamente doblado. Al abrirlo, reconoció las líneas. «Como te amo, déjame contar las formas», escritas con una elegante caligrafía femenina. Al darle vuelta al papel, Philippa contuvo una exclamación. Allí, en la misma letra, había una firma y una fecha. Elena Blackwood, verano de 1810, y debajo, añadido posteriormente con otra tinta, «Mi corazón perdido para siempre». La mañana llegó a Thornfield con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado el mundo para un nuevo comienzo. Philippa no había dormido. Pasó la noche examinando el guardapelo y reflexionando sobre la historia de Augustus. Había algo inquietante en todo aquello, una conexión que no lograba comprender del todo. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido azul pálido que, aunque sencillo, le sentaba mejor que sus habituales atuendos apagados. Mientras su doncella arreglaba su cabello, Philippa tomó una decisión. Visitaría a su padre en su estudio antes del desayuno. Lord Edward Greycroft estaba, como siempre, rodeado de papeles y libros de contabilidad. Levantó la vista con sorpresa cuando su hija mayor entró sin anunciarse. «Philippa, querida, qué agradable sorpresa tan temprano». «Padre, necesito preguntarte algo», dijo ella directamente, cerrando la puerta tras de sí. «¿Quién es Elena Blackwood?» La pluma que Lord Edward sostenía cayó sobre el papel, dejando una mancha de tinta. Su rostro, normalmente afable, palideció visiblemente. «¿Dónde has escuchado ese nombre?» Philippa se acercó y colocó el guardapelo sobre el escritorio. «El duque me dio esto anoche. Dice que pertenecía a una joven llamada Elena Blackwood, a quien conoció hace 15 años en Bath». Lord Edward tomó el guardapelo con manos temblorosas. Lo abrió y contempló su contenido en silencio durante varios minutos. «Siéntate, Philippa», dijo finalmente. «Es hora de que conozcas una historia que debí contarte hace mucho tiempo». Se levantó pesadamente y fue hasta una pequeña caja fuerte oculta detrás de un cuadro.
De ella extrajo un sobre amarillento que entregó a su hija. Elena Blackwood, comenzó mientras Philippa abría el sobre. Era tu abuela materna. ¿Mi abuela?, exclamó Philippa mirando los documentos que contenía el sobre. Un certificado de matrimonio y una carta, pero el apellido de la abuela era Harrington. Al menos, eso es lo que siempre nos has dicho. Harrington era el apellido de su segundo esposo, con quien se casó después de enviudar, explicó Lord Edward. Su primer marido, tu verdadero abuelo, fue Richard Thornton, un capitán de la Marina Mercante. Philippa leyó el certificado de matrimonio que confirmaba la unión entre Elena Blackwood y Richard Thornton en 1811. Pero eso significa que, comenzó, haciendo cálculos mentales, que tu abuela se casó apenas un año después de conocer al joven Augustus Greymont, entonces heredero del ducado de Westmoreland, completó su padre. Elena nunca olvidó aquel verano en Bath, aunque siguió adelante con su vida. ¿Por qué nunca lo mencionó? Conocí a la abuela cuando era niña antes de que falleciera. Lord Edward suspiró profundamente. El mundo de la aristocracia es implacable con sus reglas, Philippa. Elena procedía de una familia de comerciantes respetables pero sin título. Su amistad con el hijo de un duque causó un escándalo considerable en Bath. La familia Greymont tenía planes muy diferentes para su heredero. Entonces es cierto, murmuró Philippa. El duque y mi abuela se conocieron. Más que conocerse, respondió Lord Edward con suavidad. Se enamoraron profundamente, con la intensidad que solo la juventud permite. Pero el viejo duque intervino. Los Blackwood recibieron amenazas veladas sobre sus negocios. Elena fue enviada a Portsmouth, donde conoció a tu abuelo poco después. ¿Y madre? ¿Sabe todo esto? Victoria siempre ha estado obsesionada con la posición social, explicó Lord Edward con tristeza. Cuando descubrió la historia, decidió borrarla por completo. Para ella, descender de comerciantes era una mancha en el linaje que deseaba construir para sus hijas. Por eso siempre ha favorecido a Constance, porque se parece más a la familia Harrington, mientras que tú, yo me parezco a Elena, completó Philippa, comprendiendo finalmente el rechazo constante de su madre. Eres su viva imagen, confirmó Lord Edward. No solo físicamente, tienes su inteligencia, su pasión por la literatura, incluso su talento para el arpa. La primera vez que te vi tocar fue como ver a tu abuela revivida. Philippa desdobló la carta que acompañaba al certificado. Era una misiva de Elena a su hija, escrita poco antes de morir. Mi querida Victoria, cuando leas estas líneas yo ya no estaré. Hay verdades que deben ser conocidas aunque duelan. Antes de conocer a tu padre amé a otro hombre, un joven destinado a convertirse en duque. Nuestro amor fue imposible debido a las diferencias sociales que tanto temes. Pero fue real. Y a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si el mundo hubiera sido diferente. No te cuento esto para entristecerte, sino para que comprendas que el valor de una persona no reside en su título o posición. Espero que tus hijas crezcan sabiendo esto. Madre nunca nos mostró esta carta, dijo Philippa con voz quebrada. Victoria la guardó y selló esa parte de su historia, respondió Lord Edward. Pero el pasado tiene formas misteriosas de volver a nosotros, ¿no crees? En ese momento, comprendieron que el tiempo para las revelaciones había terminado. La campana anunciando el desayuno resonó por toda la mansión. Debemos bajar, dijo Lord Edward, guardando nuevamente el sobre en la caja fuerte. Y Philippa, ten cuidado. Tu madre hará todo lo posible por asegurar un compromiso entre Constance y el duque. ¿Incluso conociendo esta historia?, preguntó Philippa, incrédula. Especialmente conociéndola, respondió su padre con gravedad. El desayuno fue una ocasión tensa. Lady Victoria dirigía la conversación con mano firme, asegurándose de que Constance ocupara el centro de atención. Augustus respondía con cortesía, pero su mirada seguía buscando a Philippa, quien permanecía inusualmente silenciosa. Hemos planeado un paseo por los alrededores esta mañana, Su Excelencia, anunció Lady Victoria. Constance estará encantada de mostrarle los paisajes más pintorescos de la propiedad. Es muy amable, respondió Augustus, pero me temo que debo declinar. Anoche expresé mi interés en visitar las ruinas de St. Catherine y la señorita Philippa gentilmente accedió a ser mi guía. Un silencio helado cayó sobre la mesa. Constance palideció de rabia, mientras Lady Victoria apretaba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Me temo que Philippa tiene obligaciones domésticas esta mañana, comenzó Lady Victoria. En realidad, querida,
intervino Lord Edward con una sonrisa serena. Le pedí a Filipa que mostrara las ruinas al duque. Hay una historia familiar relacionada con ese lugar que podría interesarle. La mirada que Lady Victoria lanzó a su esposo habría congelado el infierno, pero Lord Edward la sostuvo con una determinación inusual en él. En ese caso, dijo finalmente Lady Victoria, supongo que no hay inconveniente. Constance, quizás podrías acompañarlos. No será necesario, respondió Constance con frialdad. Prefiero practicar mi francés esta mañana. Una hora después, Filipa y Augustus caminaban entre los muros derruidos de la antigua iglesia de St. Catherine. El sol de la mañana iluminaba las piedras cubiertas de musgo, creando un espectáculo de luces y sombras entre los arcos medievales. «Este lugar es exactamente como lo imaginé», comentó Augustus contemplando las ruinas con admiración. Sereno, pero lleno de historia. Filipa asintió, reuniendo valor para lo que estaba a punto de hacer. Sacó el guardapelo de su bolsillo y se lo ofreció. «Creo que esto le pertenece, Su Excelencia». Augustus negó con la cabeza. «Se lo confié a usted por una razón, señorita Filipa. Quería que comprendiera por qué su rostro me resultó tan familiar desde el primer momento». «Lo comprendo mejor de lo que cree», respondió ella, y le entregó una pequeña miniatura que había traído consigo. «Esta es Helena Blackwood, a los 40 años. Mi abuela». El duque tomó la miniatura con manos temblorosas. La semejanza entre la mujer del retrato y Filipa era innegable, aunque el rostro en la pintura mostraba las marcas del tiempo y la experiencia. «Su abuela», repitió en un susurro. «Helena era su abuela. Mi padre me lo confirmó esta mañana», explicó Filipa. «Helena Blackwood se casó con mi abuelo, el capitán Thornton, un año después de aquel verano en Bath». Augustus se sentó en una piedra caída, visiblemente conmovido. «Busqué a Helena durante años. Cuando finalmente tuve la libertad para hacerlo, tras la muerte de mi padre, era demasiado tarde. Los Blackwood se habían mudado de Bath y nadie sabía su paradero, o nadie quería decírselo», sugirió Filipa con suavidad. «Mi bisabuelo Blackwood temía a su familia, Su Excelencia. Las amenazas veladas sobre sus negocios lo llevaron a cambiar incluso su apellido por un tiempo». «Dios mío», murmuró Augustus. «Mi padre tiene mucho que responder, incluso en su tumba». Se hizo un silencio entre ellos, lleno de revelaciones y emociones contenidas. Finalmente, Augustus se levantó y caminó hasta una de las ventanas en ruinas, desde donde se divisaba el valle. «Es como si el destino hubiera tejido un círculo perfecto, señorita Filipa. 15 años después de perder a Helena, encuentro a su nieta que lleva su mismo espíritu y su mismo rostro». «No soy ella», respondió Filipa con firmeza. «Compartimos sangre y quizás algunas cualidades, pero soy una persona diferente». Augustus se volvió hacia ella con una sonrisa. «Precisamente por esa claridad la admiro, señorita Filipa. No busco revivir un amor perdido a través de usted. Busco conocerla a usted, por quien es, no por quien me recuerda». Las palabras pronunciadas con sincera emoción tocaron algo profundo en Filipa. Por primera vez en su vida, alguien la veía verdaderamente, no como la sombra de su hermana, o como un medio para un fin. «Mi madre espera que se comprometa con Constance», dijo ella, sintiendo la necesidad de aclarar la situación. «Todo esto ha sido orquestado con ese propósito». «Lo sé», respondió él con una leve sonrisa, «pero nunca tuve intención de cortejar a su hermana, señorita Filipa. Vine a Thornfield siguiendo rumores sobre una familia conectada a los Blackwood. No esperaba encontrar a una joven que me cautivara por derecho propio, independientemente de su linaje». La confesión flotó entre ellos como una promesa no pronunciada. Filipa sintió que el mundo se transformaba a su alrededor, como si las ruinas de St. Catherine fueran testigos de un nuevo comienzo construido sobre los cimientos del pasado. «¿Qué ocurrirá ahora?», preguntó finalmente. Augustus se acercó y con infinita delicadeza tomó sus manos entre las suyas. «Eso depende de usted, Filipa. No puedo cambiar el pasado ni reparar los errores de nuestras familias, pero puedo ofrecerle un futuro si está dispuesta a construirlo conmigo, paso a paso, conociéndonos como deberíamos». «Mi madre nunca lo aceptará», advirtió ella. «Su padre parece tener una opinión diferente», respondió Augustus con una sonrisa. «Y con el debido respeto, no estoy pidiendo permiso a Lady Victoria, sino a usted». Filipa contempló sus manos unidas, sintiendo una certeza que nunca antes había experimentado. «No sería apropiado que aceptara una propuesta tan repentina», dijo con una sonrisa. «Pero quizás podríamos comenzar con cartas. Cartas reales esta vez, que nadie interceptará». Augustus rió,
Un sonido cálido que resonó entre las piedras antiguas. Cartas, visitas, conversaciones sobre poesía y música. Todo el cortejo que merece, señorita Filipa. Y quién sabe, quizás en un año. Un año suena razonable, concordó ella con una sonrisa radiante. Mientras regresaban a Thornfield, caminando lado a lado bajo el sol primaveral, Filipa pensó en su abuela Elena y en cómo las decisiones del pasado habían tejido el tapiz que ahora conformaba su vida. No era una historia de amor perdido y reencontrado, sino de dos historias diferentes, conectadas por hilos invisibles del destino. En la mansión les esperaban la furia de Lady Victoria y la satisfacción silenciosa de Lord Edward. Habría explicaciones, discusiones y, finalmente, resignación. Pero eso sería más tarde. Por ahora, caminaban juntos, construyendo el primer capítulo de su propia historia, sin fantasías ni artificios, sino con la promesa real de un amor fundamentado en el respeto mutuo y la admiración sincera. El círculo no se había cerrado. Se había transformado en una espiral que avanzaba hacia el futuro, honrando el pasado sin estar atado a él. Y para Philippa Greycroft, la hermana sencilla enviada como burla, aquello era más que suficiente. Era perfecto.